Bienvenidos a De Viaje con la Cámara, el canal de YouTube de viajes y fotografía. Hoy os voy a enseñar 3 ideas para hacer fotografía de paisaje sin salir de casa. Como siempre he utilizado cosas que tenía por aquí. Puedes hacer las fotos con una cámara o un móvil. Además, en este vídeo veréis en qué se puede transformar una simple bolsa de papel o un poco de algodón. No os voy a decir que el último truco es una locura total, porque las 3 ideas son muy locas. Vamos con la intro y empezamos. Antes de empezar, os recuerdo que estas fotos las podéis hacer con una cámara o un móvil porque no requieren ninguna característica o función especial. También os comento que no he utilizado ningún foco ni flash. Las únicas luces que he utilizado son luz natural, la luz del móvil o una linterna. Más fácil, imposible. Las fotos las he editado con Photoshop o Snapseed. Y ahora vamos con la primera idea. Vamos a hacer un paisaje nevado en un lago. Para esta foto ya os aviso que nos van a quedar las manos un poco pringosas. Para empezar necesitamos una piedra. Y como imagino que no tenéis piedras en casa, nos sirve cualquiera que podéis encontrar en un parque. Aunque podéis utilizar cualquier otra cosa que tengas en casa. Ponemos un papel oscuro en la mesa. También sirve un mantel o una toalla. Encima colocamos el cristal de un marco. Ya tenemos la parte del lago. Ahora añadimos la piedra a la escena. Nos falta la nieve. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Con bicarbonato y un par de cucharadas de agua. Haces la mezcla con las manos hasta que tenga la textura adecuada y ya tienes la nieve. Ahora ponemos la nieve en la parte superior de la piedra y en la base para darle un toque más realista. Yo he añadido unos árboles, pero no es necesario. La foto quedará igualmente bien. De todas formas, os explico cómo he hecho los árboles. Encontré estas limpiapipas en casa y pensé que eran perfectos para transformarlos en árboles. ¿Cómo? Tan solo has de cortarlos en trocitos y clavarlos en fila en un cartón. El resultado final es este que veis. Ponemos los árboles en la escena y tiramos un poco de nieve encima. Colocamos una toalla oscura de fondo y ya tenemos listo el primer paisaje. Os enseño la foto y os explico algunos trucos más. ¿Qué os parece? No hace falta ir muy lejos para hacer una buena foto de paisaje. En la edición he añadido niebla y un fondo de estrellas para darle un toque extra. Os dejo la imagen de las estrellas y la niebla en la descripción del vídeo. Para añadirlas a la foto con Photoshop, has de ir a Archivo, colocar elemento incrustado y seleccionas la imagen niebla. Adaptas la imagen a la escala de la foto hasta que quede perfecta. Seleccionas Trama en el modo de fusión, en Ventana Capas, y borras la parte inferior. Ya tienes la niebla. Para añadir las estrellas hay que hacer exactamente lo mismo. Imagino que te preguntarás si es posible hacer esto con un móvil. La respuesta es sí. Puedes hacer esta foto sin problema. Pero vayamos un poco más allá. He buscado entre los juguetes de mi infancia y he encontrado este coche. He añadido más nieve en la escena y este es el resultado. Recordad que esta foto está hecha con un móvil. Os explico algunos trucos para hacer esta foto. De nuevo, he añadido niebla a la imagen. ¿Cómo? Con la aplicación Snapseed. Abrimos la foto y vamos a Herramientas, Doble exposición. Pulsamos en el botón inferior con el símbolo más y cargamos la foto de la niebla. Con 2 dedos cambiamos el tamaño de la niebla a nuestro gusto. Pulsamos en el stick y vamos a ver ediciones. Seleccionamos el pincel. Invertimos la máscara pulsando en el botón inferior del círculo y borramos con el dedo la parte de la niebla que no nos interesa. Ahora hacemos lo mismo para añadir la nieve. Recordad que las imágenes de la nieve, la niebla y las luces las tenéis en la descripción del vídeo. Por último,
Volvemos a herramientas, doble exposición y cargamos la imagen del haz de luz. La escalamos para encajarla con el coche y bajamos la opacidad un poco. Una vez listo, le damos al stick de OK. De nuevo, volvemos a ver ediciones y seleccionamos el pincel. Invertimos la máscara y ponemos a 25 el valor de doble exposición. Ahora borramos con el dedo una parte del haz de luz de los focos. Ya tenemos la foto acabada. ¿Qué foto os gusta más? ¿La del coche o la montaña? Vamos a la siguiente idea. Montaremos una escena de un día en el campo. Para eso necesitamos una cartulina o una toalla de color verde o marrón. Colocamos la cartulina encima de un par de cajas pequeñas. Estas cajas sirven para dar relieve. Una vez colocadas ponemos 4 soportes. Yo he utilizado copas, pero podéis poner lo que tengáis a mano, siempre que tengan la misma altura. Ahora que tenemos los soportes, colocamos de nuevo el marco de cristal encima. ¿Por qué? Porque de esta manera podremos imitar la forma de las nubes con bolas de algodón. He utilizado estas bolas de algodón para crear el efecto de las nubes. Lo primero que has de hacer es intentar expandir el algodón de esta manera. Una vez lo tienes, lo vas colocando encima del cristal. Ahora solo falta añadir una figura o un objeto al escenario. Os enseño la foto y os comento un par de cosas más. Como veis, esta foto la he hecho con el móvil. He cambiado un poco el color de la cartulina con la aplicación Lightroom gratuita. Es muy fácil. Os explico cómo. Abrimos la imagen con Lightroom y pulsamos en el botón color. Ahora pulsamos en mezclador y seleccionamos el color verde o el color que tenga vuestra cartulina. Movemos el deslizador del tono y veremos cómo cambia el color. Podemos también probar a cambiar la saturación o la luminancia. ¿Qué os parece? Vamos con la última idea. En este caso necesitamos una bolsa de papel y un poco de azúcar moreno o pasta para rebozar. Sí, has oído bien. Cortamos la bolsa de papel para dejarla en 3 partes, la base y los laterales. Es importante que no se vea ningún logo ni marca. Pegamos con cinta adhesiva los trozos de la bolsa de manera que quede una abertura por los 2 lados y otra por arriba. Por aquí entrará la luz. Ahora colocamos un par de tiras del mismo papel de la bolsa en un lado para tapar el fondo y así no se vea otra cosa que nuestro escenario. Ahora necesitamos tierra. Como no tengo en casa, he utilizado pan rallado para rebozar junto con azúcar moreno. Este es el resultado. Colocamos la tierra en la base de la bolsa con una cuchara hasta llenar todos los espacios. Ya tenemos preparada nuestra foto de paisaje. ¿Quieres ver cómo ha quedado? Aquí lo tienes. ¿Qué te ha parecido? Yo he colocado una figura, pero puedes poner cualquier cosa o simplemente nada. Para añadirla, puedes utilizar la misma técnica de la doble exposición que os he explicado antes. Os dejo en la descripción del vídeo una imagen de una silueta para descargarla y añadirla a vuestras creaciones. Se puede hacer con la cámara o con un móvil. Puedes iluminar la bolsa por fuera con una linterna o con el teléfono. El truco está en la creatividad y en pensar cómo algo cotidiano lo podemos transformar en un elemento de una foto de paisaje. Me gustaría mucho saber qué foto te ha gustado más. Si quieres que hagamos más vídeos con trucos de fotografía, dale a me gusta y déjanos un comentario. Os animo a que hagáis estas fotos y las publiquéis en Instagram con el hashtag reto de viaje con la cámara. Así las podemos ver y disfrutar de vuestras creaciones. Seguro que tenéis en casa cosas para hacer paisajes espectaculares. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Gracias por vernos y por formar parte de esta comunidad. Cuídate y cuida a los demás. Nos vemos muy pronto.